Hemos identificado que un bloque de preguntas de los diferentes exámenes de admisión eh, piden, solicitan, requieren al estudiante que tenga ciertos conocimientos sobre esta categoría gramatical o esta función que es el sujeto, ¿de acuerdo? El día de hoy, entonces, como parte de esta nueva sesión, que es la sesión 34, vamos nosotros a hablar sobre el sujeto en esta nueva sesión, que es la sesión 34. Para ello, para ello, vamos a empezar con algunas precisiones, con algunos conceptos que nos van a permitir tener una idea mejor de a qué llamamos sujeto o a qué nos referimos con sujeto, con la palabra sujeto. Hay algunas definiciones tradicionales que aquí hemos ido recogiendo, ¿no? Por supuesto, estamos considerando también algunos ejemplos, ¿no? Podemos empezar de repente con esta definición un poco tradicional que define al sujeto como la parte de la oración que realiza la acción del verbo o de quien se dice algo, generalmente concuerda en número y persona con el verbo. Vamos a leerlo de nuevo. Definición tradicional. El sujeto es la parte de la oración que realiza la acción del verbo o de quien se dice algo. Generalmente concuerda en número y persona con el verbo. Entonces, hay algo fundamental en esta primera precisión, esta primera idea que debemos de anotar. Primero que cuando hablamos del sujeto, estamos hablando de una parte de la oración, ¿no es cierto? Y vamos a destacar eso que nos parece bastante importante para ir formando una idea acerca del sujeto. Desde esta primera perspectiva, cuando hablamos del sujeto, estamos hablando de que constituye una parte de la oración que realiza la acción del verbo, ¿no? De esa manera, digamos que uno puede identificar también desde este primer panorama, uno puede identificar cuál es el sujeto de la oración. Dicho esto, a ver, vamos a tratar de aplicar esta definición a los ejemplos que nosotros hemos colocado más abajo, ¿no? Entonces son tres ejemplos que hemos colocado, ¿no? El primer ejemplo de ellos es el perro ladra por las noches, ¿no es cierto? El perro ladra por las noches. Si quisiéramos saber bajo este primer punto de vista, si quisiéramos saber bajo este primer punto de vista cuál es el sujeto, vamos a hacer la pregunta. ¿Quién realiza la acción del verbo? Primero, según esta primera perspectiva, identificamos al verbo. En uno, el perro ladra por las noches. Pues aquí el verbo, ¿no? Aquí el verbo es ladrar. Bajo esta primera premisa, uno puede identificar al sujeto identificando el verbo y puntualmente quién realiza la acción denotada por el verbo. Entonces, en uno, el perro ladra por las noches. Si nos preguntamos quién ladra, el perro. Por lo tanto, el sujeto es el perro, ¿no? De la misma forma, en dos, los niños juegan en el parque, ¿no? Desde esa perspectiva, identificamos el verbo, juegan, y luego nos preguntamos, ¿quiénes juegan? ¿No? Porque la premisa te dice que el sujeto es la parte de la oración que realiza la acción. Si el verbo es juegan, ¿quién realiza esa acción? Los niños. Por lo tanto, los niños son el sujeto. O tres, ¿no? María estudia para el examen, ¿no? El verbo aquí es estudia, ¿no? Estudia. ¿Quién estudia? María.
Por lo tanto, María es el sujeto de la oración. Esta es entonces una primera perspectiva para poder entender mejor al sujeto como una parte de la oración que realiza la acción del verbo, ¿no? Ahora vamos con una definición más bien estructural, ¿no? Vamos a intentar definir, digamos, elaborar una idea del sujeto desde un punto de vista más estructural. Por ejemplo, el sujeto es un sintagma nominal que funciona como elemento nominal del predicado, organizado jerárquicamente dentro de la oración. Podemos leer de nuevo. El sujeto es un sintagma nominal que funciona como el elemento nominal del predicado, organizado jerárquicamente dentro de la oración. O sea, en términos estructurales, el sujeto es eso, es un sintagma nominal, o es una frase nominal, ¿no? Según esta definición número 2, que es de índole estructural, que funciona como el elemento nominal del predicado, ¿no? Organizado jerárquicamente dentro de la oración. Entonces, por ejemplo, en uno, el coche rojo está estacionado afuera, ¿no? Desde este punto de vista, primero tendría que identificar, ¿no es cierto?, el predicado. Yo identifico el predicado. Está estacionado afuera. Ese es el predicado. ¿Cuál es el sujeto? Bueno, el sujeto va a ser un sintagma nominal. En este caso, el sujeto va a ser el coche rojo. ¿No es cierto? Porque de acuerdo a esta perspectiva 2, dice el sujeto es un sintagma nominal que funciona como el elemento nominal del predicado. Es decir, si yo identifico primero el predicado, ¿no? Lo que está en rojo, luego voy a poder identificar al sujeto, un sintagma o frase nominal, ¿no? En dos ocurriría lo mismo, ¿no? Identifico el predicado, viajaremos mañana, yo sé que ese es el predicado, entonces lo que resta, mi hermano y yo, es un sintagma nominal, por lo tanto es sujeto. De la misma manera ocurre en tres, las grandes ideas cambian el mundo. El predicado es aquí, cambian el mundo, y el sintagma nominal que funciona como sujeto de ese predicado, las grandes ideas. Entonces, esto es para entender un poco más desde esta otra perspectiva, cómo debe de entenderse el sujeto. 3. Vamos ahora con una definición más funcional. El sujeto es el elemento de la oración, dice aquí, que establece una relación de concordancia con el verbo y en la mayoría de los casos desempeña el papel de agente. Bien, muy importante lo siguiente. El sujeto es el elemento de la oración que establece, el sujeto es el elemento de la oración que establece una relación de concordancia. Vamos a destacar aquí, sujeto. Y luego concordancia con el verbo. Y dice, y en la mayoría de los casos desempeña el rol o papel de agente. Entonces, vamos a analizar, a ver, esta tercera definición a partir de estos ejemplos que hemos elaborado aquí. Uno, dice aquí, uno, los estudiantes aprobaron el examen. Entonces, aquí también identifico primero el verbo, ¿no? Aprobaron, ese es el verbo. Según esta definición, nos indican que el sujeto tiene una relación de concordancia con el verbo. Entonces, por ejemplo, aprobaron es un verbo que está flexionado en plural. No es una persona, sino son varias, dos, tres, plural. Entonces, ¿cuál es esa estructura que tiene concordancia de número? En este caso, es esta, los estudiantes. De la misma forma, identificamos el verbo en dos, ¿no? La música suena muy fuerte
El verbo aquí es sonar, suena, ¿no? Ahora, suena es un verbo que está, digamos, conjugado en singular, ¿no? Que es diferente de decir las músicas suenan, ¿no? Entonces acá la estructura que concuerda con ese verbo, o sea, es decir, la estructura que guarda concordancia verbal, en este caso, es la música, ¿no? Singular, singular. O en tres, por ejemplo, algunos libros nunca pasan de moda. El verbo es pasan, ¿no? Estamos hablando en plural, ¿no? ¿Qué es lo que concuerda en número con el verbo pasan? Es otra estructura que también es en plural, algunos libros. Por lo tanto, vamos a decir que el sujeto, entonces, en uno, lo constituyen los estudiantes, en dos, la música y en tres, algunos libros. Muy bien, vamos con una definición última, ¿no? Para ir forjando una idea más del sujeto, ¿no? En tanto, veamos algunas precisiones. Bien, dice aquí, el sujeto es una construcción discursiva, dice. Perdón, el sujeto es una construcción lingüística que permite identificar un referente dentro del modelo mental del hablante, dice. El sujeto es una construcción lingüística que permite identificar un referente dentro del modelo mental del hablante sirviendo para organizar la información en la comunicación. Ese hombre me ayudó con las maletas, ¿no? Ese hombre me ayudó con las maletas. Vamos a identificar algunas palabras clave. El sujeto es una construcción lingüística que permite identificar un referente dentro del modelo mental del hablante, ¿no? Le vamos a destacar aquí la palabra referente, ¿no? Entonces, justamente si nosotros analizamos estos tres enunciados, ese hombre me ayudó con las maletas, el sujeto, eh, evidentemente, ¿no? Constituye un referente, ¿no? No es cualquier hombre, es ese hombre, ¿no? De la misma manera en dos, ¿no? Una niña cantaba en la plaza, ¿no? ¿Quién cantaba? Una niña. Por lo tanto, vamos a decir que el referente, el sujeto, es una niña. En tres, haríamos lo propio, ¿no? Los recuerdos felices duran toda la vida, ¿de acuerdo? Los recuerdos felices duran toda la vida. Entonces, ¿cuál es el referente aquí? Los recuerdos felices. Es decir, de eso se está hablando. En uno se está hablando del hombre, en dos se está hablando de una niña y en tres se está hablando de los recuerdos felices. El sujeto entonces se puede entender también desde este otro punto de vista, ¿ya? El sujeto aquí también se puede entender desde una perspectiva o desde una dimensión cognitiva. Muy bien, vamos ahora a ver una última dimensión, ¿ya? Una última idea a partir de una definición un poco más pragmática. Dice aquí, el sujeto es un elemento de la oración cuya presencia y forma pueden variar según el contexto discursivo y la intención comunicativa del hablante. Algo muy importante dice aquí es que eh, el sujeto puede variar, o sea, es variable, ¿no? Dijeron que habría lluvia, ¿no? El sujeto ahí, ¿no es cierto? Dice, el sujeto es un elemento de la oración cuya presencia y forma pueden variar según el contexto discursivo y la intención comunicativa del hablante. O sea, puede variar. Por ejemplo, en uno dijeron que habría lluvia. El sujeto ahí
está ausente, no está presente. Vamos a decir que es un sujeto elíptico, o un sujeto vacío, o un sujeto tácito. Dijeron, ¿quiénes dijeron? Ellos, ¿de acuerdo? Entonces, ellos es variable, en tanto puede estar presente o puede estar ausente. Aquí venden comida casera, ¿no? Es también aquí variable, ¿no? Hay un sujeto indeterminado aquí. Se rompió la ventana. Hay un sujeto paciente en una construcción pasiva refleja. Se rompió la ventana, ¿no? Entonces, esta es otra forma en la que podemos también tener una idea acerca del sujeto desde un punto de vista pragmático y centrándonos también en la intención comunicativa del hablante. Para efectos de las preguntas de los exámenes de admisión, vamos a tratar de manejar en la medida de lo posible esta definición, ¿no? Que es una definición tradicional y que ayuda, ciertamente ayuda, ¿no? Entonces vamos a entender al sujeto como una parte de la oración que realiza la acción del verbo o que tiene que ver con la acción del verbo, ¿de acuerdo? Para efectos pedagógicos y de los exámenes, vamos a entender al sujeto de esa forma. Muy bien. Vamos a hablar acerca de las clases de sujeto. Bueno, hemos identificado que en las preguntas de los exámenes de admisión, en las preguntas, hay preguntas que ciertamente te solicitan que identifiques el sujeto y no solamente el sujeto, sino el sujeto complejo, ¿no? Entonces, por ejemplo, si viene una pregunta, ¿no? Que te indica lo siguiente: a partir de las siguientes alternativas o a partir de los siguientes enunciados, identifique aquel enunciado que tiene sujeto complejo. Si estamos en un examen de admisión y no tenemos idea de qué es un sujeto complejo, eso es una pregunta perdida. Es decir, hay ya puntos en contra, o puntos perdidos, o menos puntos. Ahora, evidentemente en el examen no nos van a venir las mismas preguntas, pero este tema del sujeto complejo es bastante frecuente. Es decir, pueden haber otras alternativas en las que te digan, a partir de los siguientes enunciados, señale aquel sujeto que no es complejo. Entonces, para que tú puedas identificar aquel sujeto que sí es o que no es, en principio debes de saber qué cosa es complejo, a qué nos referimos con sujeto complejo. Bien, vamos a hablar entonces acerca de las clases del sujeto. Vamos a hablar acerca de las clases del sujeto y particularmente vamos ahora a ver el sujeto complejo. Hemos colocado aquí una pequeña idea para que se pueda entender mejor. Dice, el sujeto complejo es aquel que está formado por un núcleo nominal acompañado de modificadores, como adjetivos, complementos preposicionales o proposiciones subordinadas adjetivas. Nuevamente leemos, dice, el sujeto complejo es aquel que está formado por un núcleo nominal. Claro, hay un núcleo nominal, hay un nombre, ¿no? Que funciona como núcleo del sujeto. Luego dice aquí, acompañado de modificadores. Esta parte ya la vamos a, esta parte la vamos a colocar en amarillo, le estamos destacando. Sujeto complejo equivalente a acompañado de modificadores, como adjetivos, complementos preposicionales o proposiciones subordinadas adjetivas. Ahora vamos a analizar un poco más esta definición de sujeto complejo. El niño alto con gafas ganó el concurso. Primero identificamos al sujeto, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el sujeto? En uno, el niño altas con gafas ganó el concurso.
Para determinar el sujeto, recordarán pues la primera definición, ¿no es cierto? Recordarán la primera definición que define el sujeto como aquella parte de la oración que realiza la acción del verbo, ¿no? Entonces, si uno se pregunta en uno, ¿quién ganó el concurso? La respuesta es equivalente al sujeto. Y el sujeto aquí es el niño alto con gafas. Ese es el sujeto. Ahora, ¿qué tipo de sujeto es? Según esta definición, vamos a decir que es un sujeto complejo, ¿no? Porque, por ejemplo, dice acompañado de modificadores, como adjetivos, complementos preposicionales, ¿no? Por ejemplo, aquí, alto, alto con gafas. Es complejo el sujeto, ¿no? Porque justamente es lo que a su derecha tiene, modificadores. La profesora que enseña matemáticas llegó temprano. Uno se pregunta, ¿quién llegó temprano? La profesora que enseña matemáticas. Ese es el sujeto. Ahora, ¿qué clase de sujeto es? Vamos a decir también que es un sujeto complejo porque hay una cláusula aquí o una oración subordinada que es que enseña matemáticas, ¿no? Hay una oración subordinada eh, adjetiva en este caso, ¿no? Una oración subordinada adjetiva, es decir, que funciona como adjetivo. Entonces, es complejo el sujeto, no es simple. En tres, los libros antiguos de la biblioteca son muy valiosos. Entonces, si uno se pregunta, ¿qué son muy valiosos? O sea, ¿a qué te refieres con son muy valiosos? ¿Qué cosas son muy valiosos? ¿O qué cosas son muy valiosas o valiosos? Entonces uno diría, la respuesta en ese sentido va a apuntar a señalar al sujeto. ¿Qué es eso que es muy valioso? Los libros antiguos de la biblioteca. Ese es el sujeto. Ahora, la pregunta aquí es, ¿y qué clase de sujeto es? ¿No? Estamos en un examen de admisión. Imagínense ustedes, estamos en un examen de admisión y nos piden justamente eso, ¿no? Ya identifiqué a sujeto, ahora me piden que identifique qué clase de sujeto es. Yo voy a decir, es un sujeto complejo. Nuevamente, ¿y por qué? Porque tiene modificadores. Por ejemplo, antiguos y de la biblioteca. Entonces, hay que tener en cuenta lo siguiente. Hay que tener en cuenta que cuando hablamos de un sujeto complejo, estamos hablando de un sujeto cuyo núcleo, o sea, el sustantivo o un nombre, estamos hablando de un sujeto cuyo núcleo está acompañado de otros modificadores. Y estos modificadores pueden ser adjetivos, como en uno, por ejemplo, alto, o pueden ser complementos preposicionales como con gafas, también en uno, ¿no? O pueden ser proposiciones subordinadas adjetivas, como en dos, la profesora que enseña matemáticas. Que enseña matemáticas es una cláusula o proposición subordinada adjetiva. Los libros antiguos de la biblioteca. Aquí también noten ustedes lo siguiente. Antiguos es un modificador, es un adjetivo de la biblioteca, es un complemento preposicional, ¿no? Pues definitivamente estos sujetos, ¿de acuerdo? Estos sujetos son complejos en los términos en los que hemos venido analizando. Ahora, ahora, fíjense ustedes, sujeto incomplejo, ¿no? Porque en el examen de admisión también
te van a pedir a ti que identifiques en los siguientes, a continuación, por ejemplo, ¿no? A continuación se les da cinco enunciados. Identifique aquel enunciado que tiene sujeto incomplejo. Identifique, ¿no? Pues hay que saber también qué es un sujeto incomplejo. La idea que hemos colocado aquí señala, el sujeto incomplejo es un sintagma nominal simple. Es un sujeto, el sujeto incomplejo es un sintagma nominal simple, compuesto únicamente por un determinante y un núcleo nominal sin modificadores adicionales. Está clarísimo aquí. Y vamos a destacar lo siguiente. Esta clase de sujeto solamente tiene un determinante y un núcleo. Nada más. Un determinante y un núcleo. O puede incluso tener únicamente un núcleo. Por ejemplo, el perro ladra constantemente. Sabemos que el perro es el sujeto. Y sabemos que es un sujeto incomplejo también, porque no hay modificadores en el sujeto. O sea, no sabemos qué clase de perro es, por ejemplo. Si es un perro de estatura pequeña, grande, de ojos marrones, azules, de raza chihuahua, michón maltés, etcétera. No se sabe, ¿no? Entonces, el núcleo del sujeto es un núcleo simple. De la misma forma ocurren dos. Los estudiantes, o sea, no se sabe qué tipo de estudiantes, de qué edades, etcétera. Es también, vamos a decir que en dos estamos también ante un sujeto incomplejo, ¿no? Porque el núcleo es simple. O en tres, mi madre cocina muy bien. Mi madre, por ejemplo, ¿no? Muy bien. Entonces, hasta aquí hemos visto el sujeto complejo, que es aquel sujeto que tiene o presenta modificadores, ¿no? Que pueden ser adjetivos, complementos preposicionales o proposiciones subordinadas adjetivas. Hemos visto también que el sujeto puede ser incomplejo, ¿no? Cuando hablamos de un sujeto simple, un sujeto sin modificaciones. Y lo vamos a destacar aquí. El sujeto incomplejo es sin modificadores adicionales. Ahora, podemos hablar también de un sujeto pasivo, ¿no? Porque eso también forma parte, parece que se entrecortó. Repetimos, esto forma parte también de, del conocimiento que debemos de tener para poder responder las preguntas de los exámenes de admisión de San Marcos, ¿no? Es decir, hay preguntas que no solamente te van a requerir un conocimiento sobre el sujeto complejo, incomplejo, sobre qué es el sujeto o cómo puedes identificar al sujeto de una oración, sino también hay preguntas que están orientadas a que identifiques sujetos pasivos, ¿no? Entonces, si tú como estudiante no tienes un conocimiento compacto, digamos grueso, ¿no? Consistente sobre el sujeto en general, es probable que algunas preguntas te sorprendan, ¿no? Es probable. Ahora, hay que decir lo siguiente aquí. Cuando hablamos del sujeto pasivo, ¿ya?
Dice, el sujeto pasivo es el elemento que recibe la acción del verbo en una oración pasiva. Nuevamente, el sujeto pasivo es el elemento que recibe la acción del verbo, ¿no? Aquí hay que destacar eso, recibe la acción del verbo en una oración pasiva. Toda vez que tú tengas una oración en la que el sujeto reciba la acción, o sea, el sujeto no realiza la acción, sino la recibe. En tanto el sujeto reciba la acción, o sea, en tanto no la realice, sino que la experimente, por ejemplo, vamos a decir que ese sujeto es pasivo. Vamos a hacer el análisis de estas tres oraciones. Por ejemplo, el edificio fue construido en 1920. El edificio fue construido en 1920. Evidentemente, ¿quién recibe la acción? Si queremos preguntarnos quién recibe la acción, ¿qué fue construido? El edificio. Entonces el edificio es el sujeto. Ahora, ¿qué clase de sujeto es? Pasivo. ¿Y por qué es pasivo? Porque ese sujeto no realiza ninguna acción, simplemente la experimenta. Fue construido, es decir, alguien construyó el edificio o personas construyeron el edificio. El edificio es un sujeto en ese sentido pasivo, recibe la acción, se predica sobre él, pero no como agente, sino como paciente. De la misma manera ocurre en dos. Las cartas fueron enviadas ayer. Las cartas fueron enviadas ayer. Sujeto es las cartas. Las cartas. ¿Qué clase de sujeto es ahora? Nuevamente es un sujeto pasivo también, porque no realiza una acción, más bien la recibe. Dice aquí además, fueron enviadas ayer. O sea, alguien envió las cartas. Alguien envió las cartas. Las cartas no se enviaron por sí mismas. Alguien las envió. Entonces las cartas, en un enunciado como las cartas fueron enviadas ayer, en un enunciado de ese tipo, las cartas recibe la acción. Y ocurre lo mismo con tres. El libro fue leído por muchos estudiantes. El libro fue leído. O sea, los estudiantes leyeron el libro. Pero este sujeto es el libro, porque el libro es quien recibe la acción. Sobre eso se está predicando, pero en forma pasiva. Entonces, fíjense ustedes que aquí estamos hablando del sujeto pasivo, como un elemento de la oración que recibe la acción del verbo, ¿no? Actúa como una especie de paciente y no realiza ninguna acción, es decir, no tiene. En este tipo de oraciones, el sujeto no tiene un rol de agente, ¿no? Muy bien. Hasta aquí entonces hemos llegado a la parte final de este espacio conceptual, de este espacio teórico, para como que ir discutiendo, conversando un poquito. Ahora vamos a la parte práctica, que es la parte que también nos interesa. Voy a dejar de compartir esto y voy a compartir, fíjense ustedes, voy a compartir el Drive. Bien, ya estamos compartiendo el Drive, ¿no? Ya estamos compartiendo el Drive. Como indicamos al inicio,
Esta es una iniciativa del doctor Giancarlo García Guadalupe, cuyo propósito no solo es poder em, explicar las preguntas y con ellas la resolución de los distintos exámenes de San Marcos en cuanto al área del lenguaje. No solamente ese es el propósito, sino que además también el propósito es poder también conversar sobre algunos aspectos temáticos que están implicados en la resolución de las preguntas. Ese también es el propósito, ¿no? Entonces vamos a empezar con la resolución, ¿ok? Ya hemos terminado de conversar sobre la parte conceptual, sobre la teoría, por así decirlo. Ahora vamos más bien con el ejercicio, que es algo que también nos interesa, ¿no? En los exámenes de admisión de San Marcos vino esta pregunta, ¿ya? Vino esta pregunta y dice así: en la oración ingresaron muchos alumnos al salón con un ligero retraso, ¿no? Ahí nos están dando la oración para que luego elijamos una alternativa. En la oración ingresaron muchos alumnos al salón con un ligero retraso. La palabra que cumple la función de núcleo del sujeto es: ingresaron muchos alumnos al salón con un ligero retraso. Pero si a mí me piden que identifique cuál es el núcleo del sujeto, eso es lo que me están pidiendo a mí, yo lo primero que tengo que identificar es el sujeto. Ingresaron muchos alumnos al salón. Y para identificar al sujeto, me dirijo al verbo. ¿Cuál es el verbo? Ingresaron. Entonces luego yo me pregunto, ¿quiénes ingresaron? Muchos alumnos. Ese es el sujeto. Muchos alumnos. Ahora, a mí no me piden que identifique el sujeto, sino me piden que identifique el núcleo del sujeto. Y el núcleo del sujeto es alumnos. Entonces voy a buscar alguna alternativa que tenga alumnos. Salón, no. Retraso tampoco. La C, alumnos. D, muchos. E, ligero. Entonces, yo ya identifiqué al sujeto, muchos alumnos. Y luego, ¿cuál es el núcleo de ese sujeto? Es un nombre, un sustantivo, entonces es la palabra alumno. Entonces aquí yo descarto, ¿no? Y coloco incorrecto. Voy descartando aquello, ¿no? Incorrecto. Voy destacando aquello que no es relevante, ¿no? Salón, por ejemplo, no es relevante porque no forma parte siquiera del sujeto, ¿no? De la misma forma, la palabra retraso tampoco es relevante porque no forma parte siquiera del sujeto. Alumnos sí, que es lo que yo he identificado. Alumnos es un nombre, es un sustantivo y funciona aquí como núcleo sujeto, o sea, está bien. Muchos, no, muchos no. Muchos forman parte del sujeto, pero no es un nombre. Para que sea núcleo, tiene que funcionar como nombre, o sea, como sustantivo. Ligero no forma parte del sujeto, entonces los descarto. La única opción posible es C. Ahora vamos con la siguiente pregunta. En José, amigo mío, recuperar el tiempo perdido es muy difícil, ¿no? José, amigo mío, recuperar el tiempo perdido es muy difícil. El sujeto es. Para identificar al sujeto, ¿no? Recuerden ustedes que cuando hablamos del sujeto estábamos hablando de una estructura o de un elemento de la oración sobre el cual se dice algo, ¿no? Hablamos del sujeto como un elemento sobre el cual decimos algo o sobre el cual hacemos algún tipo de predicado. En este caso, en el enunciado José, amigo mío, recuperar el tiempo perdido es muy difícil. ¿Qué cosa es muy difícil? ¿No? Entonces uno se pregunta, ¿y qué es muy difícil para identificar al sujeto? ¿No? Porque el sujeto es aquel elemento sobre el que tú dices, opinas o señalas algo. Entonces, aquí lo que se está señalando es que es muy difícil. Ahora, ¿qué es muy difícil? Recuperar el tiempo perdido. Entonces, se está hablando sobre eso, sobre recuperar el tiempo perdido, por lo tanto, ese es el sujeto. Ahora, ¿cuál de las opciones tiene ese sujeto? José, no. Muy difícil, tampoco, eso forma parte del predicado. El tiempo perdido está incompleto. Amigo mío, también.
recuperar el tiempo perdido. Por esa razón, la respuesta correcta es E. Vamos con la siguiente pregunta. Dice, de acuerdo con la teoría gramatical, el núcleo de una frase nominal, ¿no? El núcleo de una frase nominal es un sustantivo o un pronombre. Teniendo en cuenta esta información, determine el núcleo de la frase nominal que cumple la función de sujeto de la oración. En la antigua Grecia, la creencia homérica en, en el Hades fue determinante. O sea, nos piden, ¿qué es lo que nos piden? Que determinemos el núcleo nominal. Esto es lo que nos pide, el núcleo. El núcleo de la frase nominal que cumple la función de sujeto. Entonces, primero nos piden el núcleo, ¿ya? Nos piden el núcleo, en principio. Nos piden el núcleo de la frase nominal que cumple la función de sujeto de la oración. Entonces, lo primero que yo voy a hacer es, todo esto es la oración. En la antigua Grecia, la creencia homérica en el Hades fue determinante. Lo primero que voy a hacer es determinar cuál es el sujeto. El sujeto está aquí. Hasta ahí es el sujeto. Lo voy a colocar de amarillo. O lo voy a colocar mejor en color rojo. Hasta ahí es el sujeto. ¿Ya? Hasta ahí. En la antigua Grecia, ¿no? La creencia homérica en el Hades, ¿no? Hasta ahí es el sujeto. Ahora voy a ver cuál es el núcleo. Voy a ver cuál es el núcleo. Aunque esto de en la antigua Grecia pues, puede entenderse que estructuralmente está en el sujeto, aunque formalmente está en el predicado, ¿no? Porque es un complemento preposicional. Pero vamos a quitarle el color a esta parte, ¿no? Le vamos a decir que únicamente el sujeto es la creencia homérica en el Hades. ¿Ya? En el Hades es un modificador, es un complemento preposicional. Ahora, la creencia homérica. Homérica es un modificador, es un adjetivo. Entonces, ¿cuál es el núcleo de esta frase? Nominal es creencia. Ese es el núcleo. Nuevamente, ¿por qué creencia es el núcleo? Porque homérica es un adjetivo. En este caso es un modificador. No puede, es un adjetivo, no puede ser núcleo de una frase nominal. Recuerden ustedes que la frase nominal se construye, la frase nominal o sintagma nominal se construye a partir de un núcleo. Y es justamente nominal porque ese núcleo es un nombre o sustantivo. Entonces, homérica es un adjetivo, no puede ser núcleo. En el Hades es un modificador, como lo es homérica, también. Pero la única posibilidad es creencia. Creencia es el núcleo de la frase nominal que forma parte del sujeto de la oración. Sujeto de la oración es todo lo que está en rojo, la creencia homérica en el Hades, ese es el sujeto. Ahora, el núcleo de ese sujeto es creencia, porque homérica es un modificador del núcleo de creencia, y en el Hades también. Entonces, como creencia es el núcleo, que es lo que nosotros nos piden, descartamos todas aquellas opciones que no son creencias y nos quedamos, en efecto, con creencia porque eso es. En la siguiente pregunta dice, la frase nominal compuesta presenta en su estructura dos o más núcleos que pueden ser sustantivos o pronombres. Según lo mencionado, elija la alternativa que contiene enunciados con frases nominales de dicha clase. A ver, Alex prefiere manejar en amplias y largas carreteras asfaltadas, ¿no? La frase nominal compuesta presenta en su estructura dos o más núcleos que pueden ser sustantivos o pronombres. Según lo mencionado, elija la alternativa que contiene. Nos piden esto, frase nominal compuesta. Alex prefiere Alex. Aquí no, esto no es compuesto. Salvo que tendríamos, ¿no? Algo así como Alex y Javier prefieren, ahí sí, ¿no? Tanto Alex y Javier es una frase nominal compuesta, coordinada, ¿no es cierto? Pero no es el caso, solamente está Alex. En la clase de anatomía examinaron eh, pequeñas llamas y alpacas. Aquí tampoco, ¿no? Ah, no, aquí sí. En la clase de anatomía examinaron, miren, aquí hay una frase nominal, pequeñas llamas y alpacas. Aquí sí. Aquí sí hay una frase nominal compuesta, porque está llamas por un lado y alpacas por el otro lado, ¿no?
si de repente yo hago lo siguiente, fíjense, si yo solamente tengo algo así como pequeñas llamas, es también una frase nominal, pero no es compuesta. Para que sea compuesta tiene que tener una conjunción, como y, ahí sí es compuesta, porque esa y justamente genera una composición entre un nombre y otro, ¿no? Por eso dice aquí que la frase nominal compuesta presenta en su estructura dos o más núcleos. Y aquí justamente ocurre eso, ¿no? En dos ocurre eso, ¿no? Llamas es un núcleo y alpacas es otro. Por esa razón, 2 sí está bien. O sea, vamos a colocar aquí que 2 es verdadero. Entonces, uno no, ¿ya? 2 sí es verdadero. 3 dice aquí, hubo dos o tres preguntas teóricas, ¿no es cierto?, que formularon y enviaron. Hubo dos o tres. Dos o tres, esto no forma parte de una frase nominal, son modificadores. Solamente hay un núcleo que es preguntas. Entonces, formularon y enviaron. Ahora, si me hablaran de una frase verbal, de repente formularon y enviaron, pero de repente, ¿no? Pero aquí me hablan de frase nominal compuesta. Entonces, 3 es incorrecto. Los limeños salen temprano los lunes y los sábados. Aquí sí, los lunes y los sábados. ¿Por qué? Porque lunes es un sustantivo y sábados también, y hay una conjunción, ¿no? Lunes y sábado. Entonces, esto sí es verdadero. Hay que buscar entonces una opción que tenga 2 y 4. A ver, vamos a ver la uno y 3 descartado. 2 y 4 sí. C, 3 y 4 no. D, 1 y 2 tampoco, porque es 2 y 4. Por esa razón, la respuesta correcta es únicamente la letra B. Bien, vamos con la siguiente pregunta. Entonces, dice aquí, en la oración la frase nominal puede cumplir diferentes, ¿no? Diferentes funciones sintácticas. Vocativo, sujeto, objeto directo, complemento, atributo. Según esta afirmación, el enunciado Juana, el enunciado, miren aquí está el enunciado, Juana, ardua ha sido la labor de selección por la cantidad de postulantes. La frase nominal que cumple la función de sujeto es, ¿no? Ardua ha sido la labor, ese es el predicado, ¿no? De, ¿no? Selección, ardua ha sido la labor, ¿no? La labor, ¿no? De selección, ¿no? Aquí es el sujeto. Juana es parte del predicado. Arduo ha sido, ahí está el predicado, ¿no es cierto? La labor de selección, ese es el sujeto. Lo demás, por la cantidad de postulantes, eso es el predicado. Entonces, a mí me piden que identifique justamente la frase nominal que cumple la función de sujeto. La función de sujeto es la labor de selección. Entonces, como Juana no es, le coloco incorrecto, labor tampoco, la cantidad de postulantes menos, y la única opción posible es E. Siguiente pregunta dice, sintácticamente la frase nominal puede cumplir la función de sujeto, complemento, atributo, objeto indirecto, complemento circunstancial y complemento agente. A partir de la premisa anterior, identifique la alternativa en la que la frase nominal cumple la función de sujeto. Frase nominal, función de sujeto, es lo que me piden. A ver. Sobre un pliego de cartulina, trazó 3 líneas largas de 30 centímetros. La frase nominal que cumple la función de sujeto. Aquí el sujeto trazó 3 líneas, el sujeto es tácito. Porque si tú te preguntas quién trazó, alguien, pero ¿se sabe explícitamente quién? No, entonces el sujeto es tácito. O sea, no hay allí sujeto expreso, visible. Había crustáceos, arácnidos y reptiles y mamíferos en ese ecosistema, ¿no? Había, ¿no? Aquí tampoco, ¿no? Había crustáceos, arácnidos, reptiles y mamíferos. Ahí viene la frase nominal que cumple la función sujeto. Y aquí tampoco hay sujeto expreso en ese sentido, ¿no? Es muy peligroso para la salud. Aquí sí, el consumo excesivo. Este es el sujeto. El consumo excesivo de grasas, ese sí es correcto. D. Recopila diversas imágenes con su amigo Enrique para el trabajo final. ¿Quién recopila? No se sabe. El sujeto es tácito. O
sea, no se puede identificar, por lo tanto es incorrecto. Son organismos microscópicos sin organelos celulares ni núcleo. O sea, ¿cuáles son esos organismos? No se sabe. Entonces, la única opción posible donde el sujeto es totalmente visible es en C. El consumo excesivo de grasas es muy peligroso, ¿no? Por esa razón, justamente C es la única opción válida. En la siguiente pregunta dice, de acuerdo con el criterio de la presencia o no del modificador indirecto, el sujeto puede ser clasificado como incomplejo o complejo. Luego marque la alternativa en la que aparece sujeto complejo. Nos piden sujeto complejo. Hay que buscar un sujeto que tenga modificadores, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Fíjense ustedes, justo ese es un caso de los que vimos en la parte teórica de hace un momento. La maratonista que ganó la competencia es de Huancayo, pero antes de ver B, veamos A. Todos los asistentes extranjeros recibieron sendos regalos. Todos los asistentes extranjeros. Aquí no, ¿no? No vemos que sea complejo, ¿no? No vemos que sea complejo, ¿de acuerdo? Entonces es incorrecto. En cambio, en B, la maratonista que ganó la competencia es Huancayo. Miren, aquí está esta cláusula. Esta es una cláusula subordinada, ¿de acuerdo? Está en función de adjetivo. Aquí sí es complejo, o sea, ese sujeto sí es complejo, porque dentro del sujeto tienes una oración o una cláusula o proposición subordinada. Entonces, eso sí, eso está bien, eso sí cumple. Los gallos más finos son de mi compañero, más finos, no, tampoco, ¿no? No es complejo como B, por ejemplo, ¿no? Los adultos mayores recibieron la cuarta dosis de vacuna. Los adultos mayores tampoco, ¿no? Porque según lo que nos dicen aquí, de acuerdo con el criterio que presenta o no, de acuerdo con el criterio de la presencia o no del modificador indirecto, el sujeto puede ser clasificado como incomplejo o complejo. No son modificadores directos, ¿no? No indirectos. Los adultos mayores no hay modificadores indirectos, así que descartado. La lectura constante tampoco hay un modificador indirecto. En cambio, en B sí, ¿no? La maratonista que ganó la competencia, ahí está el modificador súper complejo, ¿no? Por esa razón la respuesta correcta sí es B. Vamos con la siguiente, ¿de acuerdo? Estamos aquí. La oración es la unidad mínima de sentido constituida por un predicado y por un sujeto. De acuerdo con dicha premisa, identifique la alternativa en la que se presenta sujeto pasivo. Eso también lo hemos visto, ¿no? Entonces vamos a destacar aquí sujeto pasivo. Habíamos escrito los memoriales sobre la Segunda Guerra Mundial. Habíamos escrito, eso no es pasivo, ¿no? Hay un sujeto totalmente con el papel de agente, ¿no? O sea, alguien escribió, ¿no? Entonces es incorrecto. El profesor de la escuela fue candidato a la alcaldía. Eso tampoco es pasivo, ¿no es cierto? Porque no es que reciba la acción, ¿no? En cambio, fue visitado por sus amigos, eso sí, ¿no? Esa persona que ha sido visitada es una persona que recibe la acción. Es decir, hay alguien que visita o hay personas que visitan a alguien. Entonces, ahí sí el sujeto es pasivo, porque recibe la acción, ¿de acuerdo? O la experimenta. Entonces, C sí es correcto. D, estuvo resuelto ese problema matemático de... No, eso no es pasivo, ahí no hay nada que reciba la acción. Los campesinos estaban cosechando manzanas. Tampoco, no es pasivo, es más bien activo. Hay un papel agentivo, alguien en el sujeto. Siguiente pregunta, dice, sintácticamente la oración está conformada por dos estructuras funcionales, sujeto y predicado. El sujeto, a su vez, puede ser clasificado en atención a diversos criterios. Según ello, marca la alternativa que corresponde a la clase de sujeto de la estructura subrayada en el enunciado. Miren, este es el enunciado. La crisis de nuestro fútbol no ha afectado la fe de los hinchas peruanos. Aquí está el enunciado. La crisis de nuestro fútbol, vamos a decir que es un sujeto complejo, ¿no? Porque aquí hay un modificador indirecto, introducido por un complemento preposicional. La crisis de nuestro fútbol, ¿no? Eso hace que este sujeto sea complejo, porque de acuerdo a lo que nosotros hemos estado señalando, un sujeto complejo es aquel sujeto que presenta modificadores indirectos, como por ejemplo de nuestro fútbol, ¿de acuerdo?
Entonces, las opciones dice pasivo, no, no es pasivo, es incomplejo. Para decir que es incomplejo tendríamos que decir que es simple. Y para que sea simple, el enunciado tendría que ser únicamente la crisis y no la crisis de nuestro fútbol. Compuesto, tampoco, ¿no? Tendría que haber dos núcleos. Tácito, no, no es tácito, ¿no? La única opción posible es la letra E. Vamos con la siguiente pregunta. Dice, la oración es una estructura cuyo núcleo puede establecer una relación de concordancia con otra estructura denominada sujeto. Dada esta premisa, identifica la alternativa donde el sujeto de la oración es pasivo. Nuevamente nos piden eh, donde, digamos, que identifiquemos una oración donde el sujeto sea pasivo. Y así, la justicia y la igualdad han sido víctimas, han sido victimadas. Aquí, ¿no? Porque la justicia y la igualdad se están presentando como entidades que reciben la acción, ¿no? Es decir, alguien las ha victimado, entonces han sido victimadas. Aquí sí, es correcto. Llegará la hora en que desembocaré en los océanos. Eso no es pasivo, ¿no? Es descartado. Voy bajando. Solamente el hecho de decir voy bajando, bajaré, voy esto, voy lo otro, no es pasivo. Hay árboles en mi alrededor, sombreado, tampoco, ¿no? Recordemos siempre que cuando hablamos de un sujeto pasivo, estamos hablando de un sujeto que recibe la acción o que la experimenta por efecto de otro agente, ¿ya? Esta es la última pregunta. Dice aquí, teniendo en cuenta los criterios gramaticales para determinar al sujeto, elija en cuál de las siguientes oraciones se ha subrayado correctamente esa función sintáctica. Teniendo en cuenta los criterios gramaticales para determinar al sujeto, elija en cuál de las siguientes oraciones se ha subrayado correctamente esa función sintáctica. Bien, muy bien. Todos los días mi madre prepara el desayuno. Incorrecto, porque aquí el sujeto es mi madre. ¿Cómo sabemos que mi madre es el sujeto? Porque el verbo es preparar. Si nos preguntamos entonces, ¿y quién prepara el desayuno? Mi madre. Entonces, aquí está incorrecto. Sujeto no es todos los días. Más bien eso es un complemento circunstancial de tiempo. El sujeto aquí es mi madre. Entonces, si me están pidiendo que identifique, ¿no? ¿En dónde dice, ¿no? En cuál se ha subrayado correctamente la función de sujeto, y yo encuentro que en alguna oración se ha subrayado incorrectamente el sujeto, entonces la descarto. Por ejemplo, en A hay un error, entonces es incorrecto. En B, la tolerancia y la paciencia te ayudarán en la vida, ¿no? Entonces, aquí está bien la tolerancia, pero también falta y la paciencia. Eso también forma parte del sujeto. Entonces, como eso no lo han subrayado, incorrecto. Fue emocionante el encuentro de aquellos amigos, ¿no? Aquí sería no solo el encuentro, sino sería todo, ¿no? Entonces es incorrecto. Ana, lamentablemente llegué tarde. Bueno, aquí llegué, ¿no? Llegué no es sujeto, es un error, es un verbo, no forma parte del sujeto, forma parte del predicado. Es indispensable que tú mantengas la serenidad. Esto sí es sujeto, ¿no? Como lo vamos a ver en una sesión posterior de las oraciones subordinadas, que tú mantengas la serenidad es un sujeto. Y en este caso es un sujeto, bueno, estamos hablando de una cláusula subordinada que funciona como sujeto, una cláusula subordinada sustantiva que funciona como sujeto, ¿no? Es como si dijéramos, es indispensable eso, y nos preguntamos para determinar el sujeto, ¿qué es indispensable? Que tú mantengas la serenidad. Entonces la única respuesta posible, lógica y coherente es E. Muy bien, estimados estudiantes, hemos llegado a la parte final de la resolución de estas preguntas. Si ustedes tuvieran alguna duda, siempre pueden interactuar a través del canal. La idea es que esta iniciativa es una iniciativa pensada en ustedes, que les pueda ayudar un poco, ¿no? Un poquito a poder resolver algunas dudas, para que puedan ir preparándose también para los diferentes exámenes que se avecinan, ¿no? Bien, ya nos vemos en una próxima sesión, en este caso en la sección 35, donde hablaremos acerca del predicado. Muy bien, saludos con todos.